De cara a la necesidad de una medicina basada en la evidencia, que es lo que ahora se impone, yo siempre me he preguntado, ¿no? Si la evidencia es un dato estadístico, ¿qué relación tiene la evidencia con la subjetividad y la individualidad de cada persona? ¿Cómo podemos compaginar una medicina basada en la evidencia con una medicina basada en la persona? Es decir, todo ese tipo de tendencias que se da desde la metodología que te pone a ti como un número dentro de una estadística, o aquella que dice que eres único y eres irrepetible, ¿sí? ¿Cómo podemos compaginar esos dos movimientos que se da en primer lugar en el abordaje de las enfermedades y en segundo lugar en el abordaje de los sujetos que sufren la enfermedad? Porque es ahí donde nosotros estamos jugando. Sí existe la enfermedad por un lado, por otro lado existe el sujeto y la manera como vive la enfermedad. Por un lado existe la necesidad o la propuesta de individualizar hasta el extremo de que es imposible la sistematización, y la sistematización que prácticamente hace desaparecer las personas y los sujetos. Bueno, ¿qué papel jugamos ahí? ¿Dónde estamos? Tú eres un sinvergüenza. Tú sabes Sí. que yo era portero y me estás tirando las bolas al ángulo. Y lo estás haciendo sin preparación, pero listo. Mira, ¿qué pasa? El número, detrás del número macro hay personas. El número de la estadística es la tendencia general. Si miramos la estadística, la ciencia se consolida descubriendo las tendencias generales. La ciencia se revoluciona y aprende mirando los números que se salen de la curva. La evidencia... Y esos números pueden hacer cambiar las Exacto. tendencias generales. Exacto. Es decir, que la Exacto. estadística que tenemos hoy, esto es la verdad, No es no es la misma incompatible. de mañana. Los supervivientes en determinado tipo de tumores, por ejemplo, la regla era esta, pero en este Claro, momento la claro. regla es lo excepcional y la curva se ha desplazado. Es la orientación Pero si hacia el cogiéramos una aprendizaje. ciencia estática en la que Claro. decimos, esta es la ciencia, pues una ciencia que no es dinámica y que no está cambiando permanentemente no puede ser científica, ¿no? Si nos Porque metemos... el mundo evoluciona. Exacto, es que si nos metemos por ahí, yo utilizo la medicina basada en la evidencia para asegurarme de que un porcentaje grande de personas van a responder a una metodología específica. Primer postulado, que es válido, que socialmente es válido, pero ¿qué hay detrás de esa evidencia? Muchos aprendizajes por cosas que no estaban homologadas, por respuestas clínicas que eran sorprendentes, que se salían de esa curva. Basada en la evidencia, ¿es la evidencia de qué? De que funciona. El primer bloque de evidencia es que funciona para un grupo grande de población. Hago la correlación con la sintergética. Muchos de los patrones o de los modelos terapéuticos que se estandarizan, por ejemplo, el tejido de la red, comenzaron con una o dos observaciones anecdóticas. ¿Es cierto o no? A ver, primero es totalmente cierto, pero comienzan de una cosa, y es la necesidad de dar respuesta a quien es excepcional, ¿no? A quien se sale de la curva. Y permíteme aquí una pequeña digresión, porque el tema es apasionante, sí. Si tú tienes la física convencional, pero ves que hay un sector del universo que se sale de las leyes de la física convencional, eso no quiere decir que la física convencional sea no falsa. No funciona, claro, sí, absolutamente. Pero esa excepción nos está diciendo que es incompleta, que tiene que haber una explicación más global. Mira, y ahora viene la física cuántica, la cuántico-relativista, también es incompleta. Claro. ¿Y por qué buscamos una teoría unificada? ¿Qué es lo que estamos haciendo en sintergética? Y es esa decir, teoría unificada será incompleta un día. Claro. Porque es unificada hasta donde nosotros alcanzamos a llegar. Podemos alcanzar. Y la frontera de ese conocimiento, que es el punto evolutivo de crecimiento nuestro como ser humano, se ve enriquecido. Por eso
que se va convirtiendo en mojón estático. El mojón estático es la tabla de multiplicar, claro, que nos permite llegar a las integrales, que nos permite llegar a las matemáticas de la complejidad, pero sin las tablas de multiplicar no podíamos haber llegado hasta allá. Entonces, esa evidencia es ya un mojón para que miremos de otra manera lo que se sale de la curva. Y ahí es donde está el gran aporte de la sintergética. Por eso ahí tenemos una cosa muy especial. Tomemos la evidencia, es decir, la medicina basada en la evidencia. Y tomemos no una enfermedad, sino en general la enfermedad crónica. La evidencia máxima, si aplicamos la ciencia, es que la medicina convencional no funciona en la enfermedad crónica más que a un nivel sintomático, es decir, que el nivel de fracaso en la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso, en las autoinmunes, en la hipertensión, es que nosotros no podemos resolver el problema, podemos paliar el problema, podemos prevenir algunas de sus complicaciones. Y si nosotros tenemos esa evidencia de que en la enfermedad crónica nuestra respuesta actual científica es incompleta, tenemos una obligación, y esa obligación es penetrar en la profundidad, ir más allá de lo sintomático, de la explicación y de la metodología y el abordaje actual, no para desecharlo, sino para tratar de dar un paso adelante y escoger abordajes más integrales. Claro. ¿Y cuál es la falla en esa evidencia? Es un método racionalista, un poquito reduccionista y secuencial, en que nosotros no vemos el organismo humano integralmente, sino que vemos partecitas y nos perdemos la comunicación, la conectividad del sistema, las correlaciones, la totalidad, y entonces no estamos viendo un ser humano, estamos viendo una serie de partes más o menos separadas en especialidades, que es lo que yo veo de propósito de la sintergética. No es ni siquiera hacer una cosa alternativa, yo digo es hacer una cosa que sea totalmente científica, pero de cara a esa nueva ciencia que vislumbra al ser humano como un sistema y no lo desintegra ni en sus sistemas u órganos, sino que no lo desintegra de su cultura, de sus relaciones humanas, de sus sueños, de sus esperanzas, de su sociedad. Claro, y es que es una mirada desde el paradigma bioquímico, si quisiéramos denominarla de esa manera, es una mirada secuencial. Para eso tenemos una parte de nuestro cerebro, tenemos otra parte de nuestro cerebro que nos permite mirar los contextos, y cuando unimos lo secuencial con lo contextual, generamos una síntesis que de esa manera nos completa la realidad. Y si además a esa unión horizontal entre lo contextual y lo específico le damos la dimensión evolutiva de la conciencia, ya tenemos un espacio en donde podemos movernos con un lenguaje que nos va a ayudar a acercarnos a esas variables que son más sutiles y más difíciles. Esa es la importancia. Pero entonces, recapitulando, primero, la evidencia nos permite, desde el paradigma de la bioquímica a la biofísica, inmediatos, asegurar que ciertas cosas funcionan en una población. Nos deja una serie de preguntas frente a lo que no funciona. Ahí hay un gran caldo de cultivo, y el hecho es que nosotros también a lo largo de los años indirectamente hemos generado evidencia sobre todo de que esta mirada sintética y alternativa tiene efectos reproducibles, y muchos médicos y muchos terapeutas aún no médicos en el mundo con estas estrategias están generando resultados reproducibles. ¿Qué nos falta? Ordenarnos, disciplinarnos y sistematizar esos efectos. Si comenzamos por los efectos y demostramos que ciertos modelos terapéuticos que han surgido de la necesidad ética, eso es una respuesta ética, que han surgido de la búsqueda de aproximaciones más simples y más baratas, esa es una respuesta socioeconómica, ecológica, y que van hacia el bienestar integral del ser humano y darle un sentido evolutivo a la enfermedad, tenemos toda una justificación teleológica de propósito para empezar a recoger evidencia de qué funciona en grandes poblaciones, qué funciona en casos específicos, y ver en esos casos específicos qué los diferencia de los generales, y vamos
La idea es que vamos generando esferas que cada vez contienen más realidades inclusivas y de esa manera progresamos. Y eso es cierto respecto también de la medicina convencional. Absolutamente, La así ha medicina crecido. clásica sería hoy mismo maravillosamente efectiva si simplemente no trabajara por pequeños capítulos separados. Es decir, si en este momento pudiéramos nosotros vincular lo mejor de la neurocardiología, lo mejor de la neurociencia, lo mejor de la medicina regenerativa, lo mejor de la medicina emergente del biocampo, ¿sí? Si pudiéramos articular todo esto con lo mejor de las medicinas complementarias, con la descripción de trayectos de energía, con un modelo de conciencia como la de los 5 elementos o la de los 5 movimientos en la medicina tradicional hindú y en la medicina tradicional china, si lo pudiéramos vincular a propuestas técnicas terapéuticas maravillosas como la terapia neural, que hace un entronque perfecto entre la concepción oriental y la concepción occidental. Entre el paradigma químico, claro, del tercer ambiente. Claro, de Pissinger. Si nosotros pudiéramos coger todas estas cosas que están emergiendo, y una cosa maravillosa es la ciencia de la luz, la biología de la luz, la interacción con los fotones, los fotorreceptores, en torno de lo cual hay una verdadera revolución. Y si lo pudiéramos poner en el contexto sistémico de la cibernética, concibiendo todo este sistema en relación al común denominador de la información, pues no tendría que llamarse ni sintergética, ni ortopedia, la ciencia de la vida, neuroinmunología, sino otra vez ciencia de la vida. Con sus múltiples niveles. La materia tiene sus múltiples niveles en sí misma. Tiene un nivel atómico, pero a nivel subatómico tiene un nivel vibracional, claro, que es la impronta informacional de lo que la química representa como cuerpo. Alguna vez, Juancho, hace muchos años, yo creo que hace unos 35 años, con alguien muy querido para nosotros, que es de los pioneros de la bioenergética y la sintergética, y que tú conociste, que es Alan de Villegas, con el que trabajamos en un laboratorio de investigación fundamental. Hace mucho tiempo tuvimos un sueño, ¿no? Estábamos hablando de cómo podía llegar la información hasta la membrana, cómo interactuaban los neurotransmisores, movían proteínas, quinasas, activaban el núcleo, la síntesis de proteínas, cómo llegaba un patrón de información a través de un neurotransmisor. Esa hipótesis de la llave cerradura, que es muy primitiva, pero al fin como metáfora puede ser válida, todo esto, y él me miró a los ojos y me hizo una pregunta: pero si lo que en última instancia llega es información, ¿por qué no nos eliminamos todos los intermediarios? Eso es muy costoso, ¿no? Sí, que no llegamos directamente con la información. Bueno, ese es uno de los puntos cruciales de la sintergética. Cómo llegar directamente con el patrón de información de audiofrecuencias, por ejemplo, transmitido por una molécula o recibido y a su vez traducido por un receptor. Cómo podemos interactuar en este sistema, primero con el estímulo, segundo con el canal y la traducción y el empaquetamiento de la información, la codificación, y en tercer lugar con la descodificación. Ese ha sido el hilo conductor. Y la gran pregunta detrás de eso es: si somos conciencia, ¿para qué necesitamos cuerpo? ¿Para qué necesitamos personalidad? Porque si la trasladamos a eso, siempre va a haber un vehículo de transición hasta que no se necesite más. Pero aquí hay una cosa muy delicada. Y claro. Muy delicada. La conciencia necesita un cuerpo, porque el cuerpo es una expresión de la conciencia. Y muchas veces la información necesita el transductor. Claro. Y depende del nivel en el que actúe el transductor, va siendo cada vez más simple y más sutil. Claro. Porque cuando empiezas a hablar de audiofrecuencias, el vehículo es el aire. El vehículo es el aire o el agua o el elemento que transmite esa vibración frecuencial, audiofrecuencial, a la membrana. Cuando estamos hablando de luz, ya hablamos de un plasma activado, ya hablamos de algo de mayor sutileza que el aire, pero que transmite otro tipo de información. De todas maneras,
esa luz, sin un elemento que la vehicule, no llega hasta la compuerta que debe ser abierta. Hay una cosa muy bonita. Nosotros, claro, alguna vez reflexionando sobre eso, sobre los sistemas de conducción, llegamos a una conclusión. El sistema de conducción más sutil es la luz. ¿Sí? Sin embargo, opusimos un obstáculo, un metal reflectivo a la luz, para constatar si eso podía tener un efecto sobre un punto de acupuntura o sobre el cerebro o sobre una parte del organismo. Un Ahí órgano, comenzaron los RTX. Sí, tú sabes que eso empieza con el pulso, ¿no? Es decir, que nuestro instrumento de medida es analógico, que la vida es la medida de la vida, ¿no? Y no puede ser un aparato externo, que puede serlo, pero es mucho más efectivo medirla desde adentro, desde la propia respuesta. Entonces nos dimos cuenta que a pesar de que la luz no pasaba, tenía un efecto. Y nos preguntamos algo muy especial, ¿no? Fue un tiempo apasionante en la investigación. Bueno, ¿y quién pasa detrás de una lámina metálica cuando yo emito un haz de luz, por ejemplo, un láser coherente a determinada frecuencia? ¿Y por qué si yo paso el láser coherente directamente hacia la piel tengo un efecto? Y ese efecto se mantiene aunque el láser no pasa. ¿Sí? Nos hacía un símil muy simpático. Imaginemos que hay alguien que va a caballo, ¿sí? Y que el caballo es un fotón, pero resulta que se encuentra una alambrada por donde el caballo no puede pasar, pues el fotón no puede pasar, pero lo que está portando, la información sutil que porta el fotón, ¿sí?, esa puede bajar y pasar por debajo del alambrado. Entonces podemos hacer un modelo así hasta el infinito, ondas portadoras y ondas portadas, pero a su vez la onda portada se vuelve una onda portadora, y si nosotros lo vemos en macro en una mujer en embarazo, nos encontramos una cosa muy bonita. Es el electrocardiograma de la madre y a caballo muy pequeñito el electrocardiograma del bebé, pero si nos metiéramos en cada una de esas frecuencias, en cada una de esas ondas, tendríamos microondas y así microondas, claro, hasta llegar a la radiación cósmica, pero más allá de la radiación cósmica tendríamos, y dónde está la radiación del pensamiento, y dónde está la radiación de las emociones, hasta que llegamos al punto cero, al vacío que contiene, que potencialmente todas las vibraciones y todas las oscilaciones, que es su punto de origen, pero a la vez es el punto de soporte y que permite la resonancia no local. Aquí viene un tema muy especial, que es el tema de la conciencia, que la conciencia en sí representa el vacío, pero también la conciencia está representada en el hueso, en los átomos, en las moléculas. Todos esos son transiciones de la conciencia. Claro. Y si nosotros desde la perspectiva de la investigación pudiéramos hacer un modelo y partir de un común denominador, el común denominador es información, esa información está representada por niveles de conciencia, y esos niveles de conciencia o estadios de conciencia van teniendo membranas o puntos críticos de transición cualitativa o de transición de fase. Así como el hielo, por ejemplo, en un momento dado crítico se convierte a partir de cierto grado de temperatura en agua líquida y cambia cualitativamente su estado y sus propiedades, pues lo mismo está ocurriendo con la conciencia, desde la conciencia más densa hasta la conciencia más sutil. Y nosotros hemos confundido frecuentemente la evidencia, la ciencia, la medicina basada en la evidencia y la objetividad con la capacidad de encontrar las leyes del mundo más denso, pero desconocemos todas las interfaces, aún la interfase de la energía, hasta el punto de que nosotros como científicos, como médicos, nos quedamos en la física newtoniana. Ni siquiera hemos asumido la física cuántica, hemos asumido la relatividad, no nos hemos metido en ese proceso, a pesar de que muchas de nuestras tecnologías nos meten, por ejemplo, en la tomografía de emisión de positrones. Es que estamos hablando del positrón, y el positrón es lo contrario, el electrón es una antipartícula, pero no nos estamos metiendo en que eso ya es un hecho tecnológico, claro, y en la resonancia nuclear magnética y en el agua. Si no fuera por el agua y por el hidrógeno del agua, no tendríamos esas bellas imágenes que dependen del cambio en el spin de los electrones o la
la emisión del spin de los electrones del hidrógeno. O sea que cuando vemos todo esto, es muy bonito, ¿no? La necesidad, ahí podíamos hablar 5 horas. Sí, la necesidad de integrar, y es, ¿por qué en vez de ver este mundo tan complejo, no vemos o tan complicado, vemos el mundo entretejido de esas interfaces y encontramos esos puntos de transición, esas membranas, esas interfaces, por la cual una emoción, un trauma psíquico, una constelación familiar, están en última instancia desembocando como epigenética en la manera como se expresan tus genes. ¿Cómo podemos agrupar lo sutil y lo denso sabiendo que no son cosas distintas? Que son ondas portadoras y ondas portadas. Hace rato tenía epigenética en la puntica de la lengua esperando a que abrieras el... Pero es que, a ver, has pasado por un universo de cosas que son muy importantes. Recordemos que la evidencia de la medicina basada en la evidencia es evidencia de que funciona. Pero funciona en una persona, es evidencia de la persona, yo digo. Exacto, la evidencia es la evidencia de la persona que cambia, ¿no? Sí. Ese es el punto de partida. Ahora, en ese universo integral, contextual, en ese universo holográfico que ve el campo, que sabe que en el campo está la partícula, estamos hablando de 2 aproximaciones diferentes y complementarias de nuevo. Claro. Estamos hablando de una mirada analítica, de una mirada sintética. Estamos hablando también de un proceso evolutivo de la humanidad. En toda la historia de la humanidad han sido mucho menos frecuentes los que pueden ver el contexto amplio y evolutivo a los que pueden ver analíticamente las partes y fragmentarlo. Yo pienso que ese es simplemente el reflejo de un estadio evolutivo de la capacidad del cerebro y del instrumento de conciencia humano, que en ese proceso nos vamos acercando. Nunca antes en la historia de la humanidad había tantas personas en tantas partes del mundo, en culturas, religiones y sistemas epistemológicos tan diferentes, hablando de totalidad. Ya se habla de mirada holística en la medicina, en la ciencia del desarrollo organizacional, en las ciencias comportamentales. Ya ese solo concepto nos está diciendo que estamos llegando a una masa crítica que va a poder ver esas totalidades y esos niveles simultáneos y paralelos de interacción entre lo físico, lo energético, lo vibracional, lo informacional, lo emocional, lo mental. Y ese es un gran paso evolutivo que hasta el momento, como estamos en ese camino de retorno, en esa vía del esfuerzo, no en la vía de la intuición y de la conciencia que se está anclando en la materia, sino en la vía de construir desde la materia, en una tierra que antes era una bola de fuego, recibió el agua, luego generó la conciencia vegetal, luego la animal, ahora el ser humano. Estamos construyendo secuencialmente. Entonces eso nos revela que estamos acercándonos a ese gran cambio de paradigma.